Solo Dios en el trono está. Amados, Dios les bendiga en este tiempo con los muy buenos días para todos, confiando que el Señor tiene el control de todas las situaciones, mm, entendiendo que Dios quiere una, una iglesia que también le dé la honra y la gloria cuando las cosas no vayan muy bien. Y si algo ha tenido como condimento estos últimos tiempos es que las cosas no han salido de la manera quizá que las estábamos esperando, pero no se nos puede olvidar que sí salieron de la manera que Dios las estaba planeando o esperando. Me explico. Todo lo que nosotros hemos tenido que atravesar desde mediados de febrero o marzo del año inmediatamente anterior, para nosotros como iglesia fue una sorpresa. Para Dios no fue una sorpresa. O sea, este asunto de la pandemia, las muertes que hubo, la escasez, la pérdida de empleo, la escasez de dinero, algunas afectaciones en la salud, los cierres de los aeropuertos, todo lo que generalmente pasó, no fue una sorpresa para Dios. Y lo que yo siento en mi corazón, antes de pasar al texto bíblico y hablar de lo que Dios tiene preparado para hoy, es entender que la iglesia no puede orar o la iglesia no se puede conducir como si la pandemia hubiese sido una sorpresa para Dios, porque la pandemia no fue una sorpresa para Dios. De pronto la pandemia nos tomó por sorpresa a usted y a mí, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dios sabía qué personas iban a permanecer, Dios sabía qué personas no iban a permanecer, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y yo te estoy diciendo esto porque esto cambia nuestra manera de ver las cosas. Porque no te ha pasado que muchas veces hacemos oraciones como si Dios fuera sorprendido también. Entonces, muchas veces le decimos, Señor, pero ¿por qué pasó esto? Y Dios yo creo que dice, pues, ¿por qué? Porque yo soy Dios. Y esa situación te va a ayudar a que tu fe crezca o a que tu fe se fortalezca. Es la palabra que más me gusta a mí. Más allá de crecer es que nuestra fe se arraigue y se fortalezca. Entonces, muchas veces nuestras oraciones y nuestra manera de actuar es como si la pandemia hubiese sido una sorpresa para Dios. Y la pandemia no fue una sorpresa para Dios. De hecho, Dios sabía que iba a pasar. Por eso, por eso la fe tiene que ir más allá de los resultados. Nosotros, al parecer, tenemos como una cosmovisión, una manera pues de ver el mundo o tenemos una creencia, y es que, ¿cómo puedo explicar esto de forma muy a mi estilo, muy sencilla? Eh, Nosotros algunas veces pensamos, cuando pasan cosas como la pandemia, que nuestra fe está determinada para momentos específicos y de crisis, como el momento de la pandemia. Y no hemos entendido que la fe va mucho más allá de si hay una pandemia o no, o de los resultados de la pandemia o no. Entonces, a ver, te hago como un cuadro clínico chiquititico de lo que más o menos pasó, porque yo he estado muy pendiente de lo que dicen las encuestas, miro algunos noticieros locales e internacionales y veo la ola también que ha venido pasando dentro de la iglesia. Y aquí te vamos a demostrar, o esto va a demostrar, que la fe no está hecha para momentos específicos únicamente para el de la pandemia. O sea, como que empezó la pandemia y las encuestas decían que mucha gente se acercó a Dios porque tenían miedo quizá de la muerte. La pregunta es cuántas de esas personas que se acercaron a Dios por miedo a que de pronto se fueran a morir permanecen hoy. Entonces te das cuenta que la fe no sirve para eso. Te das cuenta que al principio, un cuadro clínico chiquitico, al principio, cuando recién empezó la pandemia, la iglesia empezó a confesar la palabra del Señor, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pandemia empezó, la iglesia empezó a confesar la palabra del Señor.
diciendo, si se humillare mi pueblo, ojo, y no estoy criticando esto, todas las palabras estuvieron bien, pero lo que estamos intentando hacer acá es demostrar que la fe va más allá. La fe no está hecha para momentos específicos, la fe está hecha para toda la vida, porque nosotros los seres humanos somos de tener mucha fe cuando vamos a presentar un parcial. Somos de tener mucha fe cuando vamos a pasar una hoja de vida para que nos contraten en un empleo. Somos de tener mucha fe cuando una mujer va a dar a luz. Padre, que todo salga bien. O sea, ahí nuestros picos de fe como que se suben. Pero hay otros momentos en los cuales no necesitamos mucha fe, según nosotros. Y lo que demostró la pandemia es que la fe no está hecha únicamente para la pandemia. La fe está hecha para todos los momentos de nuestra vida, no únicamente para la pandemia. Entonces, mira, para pasar al texto bíblico, eh, cuando recién empezó la pandemia, algunas personas estábamos muy convencidas que no iba a durar tanto. Y para eso tuvimos una medida de fe. Empezamos a confesar lo que decía la palabra, ¿no? Dios sana nuestra tierra, 7:14 en Crónicas, ¿no? Si el pueblo se humilla y tal cosa. Otros empezamos a decir, la plaga no tocará nuestra morada. Y espérate, ¿la iglesia se humilló? Sí. ¿La pandemia pasó? No. ¿Confesamos que la plaga no tocaría nuestra morada? Sí. ¿Algunos hermanos se contagiaron y algunos pastores murieron? Sí. Ahí, entonces, no, espérate, es que la fe no está determinada únicamente por si hay pandemia o no. O sea, nosotros empezamos a hacer unos recitales de fe y a muchas personas que yo les conozco la fe, porque las conozco, les dio COVID. Entonces no tenían fe y por eso se contagiaron. No, hermanos. O sea, nosotros no podemos dividir esto así. Al que le dio COVID, le faltó la fe. Y al que no le dio, fue un superhombre o una supermujer en la fe. Mira, la fe no tiene que ver con las circunstancias. La fe tiene que ver con toda la vida. Y espero que este cuadro o resumen que te haya hecho te sirva para entender que la fe no está determinada únicamente para ciertos aspectos de la vida, sino para todo. Y venga, le digo una cosa, yo no soy muy pesimista, porque usted me conoce y usted me conoce bien. O sea, si usted está viendo esta predicación, usted me conoce bien porque hace parte pues, del grupo. Usted me conoce y sabe que siempre he trabajado con fe, porque yo vivo por fe, es de manera literal. Pero quién sabe cuánto tiempo más vaya a durar este asunto de la pandemia. Hasta que la gente se vacune, hasta que el virus pase o hasta que yo no sé qué. Entonces te das cuenta que tu fe no puede estar únicamente para los siguientes 3 o 4 meses porque ahí creemos que la gente va a estar vacunada. Porque si esto dura un año más y nos cubrimos con la sangre de Cristo, ojalá que no acontezca. Pero si esto dura un año más, ¿qué hacemos? O sea, no te prepares para 3 meses de fe. No te prepares para un año de fe. Prepárate para toda tu vida en fe. Y recuerda que las pandemias antes eran cíclicas en un espacio de tiempo más largo. ¿Hace cuánto nosotros tuvimos dengue? Hace poco. Chikungunya, hace poco. H1N1, hace poco. Y ahora COVID-19. ¿Te das cuenta que el tiempo en el cual las pandemias o las enfermedades llegan ahora se ha acercado un poco más? Ahora es más corto el tema. Entonces, si después de esta viene otra, solo Dios sabe. Lo que yo sí sé es que tenés que tener fe para toda tu vida, no únicamente yo acelero mi fe porque es que tengo miedo de morirme porque de pronto me contagio y, ay Dios mío, ahí sí ayúdame. No, la fe no está hecha para una parte de tu vida, la fe está hecha para toda tu vida. Teniendo en cuenta esa introducción, hermanos, vamos a ir a hablar de un hombre, de dos hombres, la verdad. Uno es el Señor Jesús y otra es la persona que se encuentra en Marcos capítulo 8. Nosotros en este mes tuvimos como, o conmemoramos también el Día, digamos, del Hombre. Y las predicaciones yo las voy sacando según el Señor ponga en mi corazón. Y esta es la predicación, digamos, para el Día del Hombre, por si queremos colocarlo en un día. Pero es una predicación de, de, de una circunstancia un poco diferente, que termina muy bien. Vayan buscando el texto. Marcos capítulo 8, yo leo del versículo 22 en adelante. Marcos capítulo 8, versículo 22, termina con una predicación de un hombre no en la mejor condición,
Porque una de las cosas que tenemos que revisar y no se nos puede olvidar es la condición en la cual nosotros llegamos al Señor. Em, Leemos el texto bíblico y después damos la introducción hablando de la condición en la cual toda la iglesia, pero puntualizando en el hombre, llega muchas veces al Señor y que muchas veces se nos olvida Dios de dónde nos ha sacado y esto no puede pasar. Eh, ¿Y qué es olvidarse de dónde Dios nos ha sacado? Pelear con Él cuando las circunstancias cambian. O sea, Dios algunas veces cambia las circunstancias en nuestra vida y nosotros empezamos a reclamarle, ¿no? Señor, pero eso es injusto. Y si nosotros hacemos remembranza y echamos el cassette hacia atrás, decimos, pero ¿de dónde me sacó el Señor? Yo antes ni tenía esto, ni tenía esto, ni conocía esto. Y por dos cositas que no funcionaron, te empezás a quejar del Señor. Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿hasta cuándo? Aquí la mente es, recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y te vas a dar cuenta que tus ganas de pelear con Él, de discutirle, de reclamarle, se te van a acabar. Porque te vas a dar cuenta que Dios te tiene mucho mejor de cuando arrancaste. ¿Todas las cosas han salido como vos querés? No. Y no va a pasar así, porque si no, vos serías el jefe de Dios. O sea, a la iglesia todavía la sigue frustrando, que le oran a Dios por una cosa y Dios responde otra. Y Señor, pero es que no me salió preciso como yo te lo pedí. Algunas veces sale preciso, es la verdad, pero algunas veces no va a salir preciso. ¿Por qué algunas veces lo que le pedimos a Dios no sale de forma precisa? Porque si no, Él sería nuestro empleado. Y nosotros daríamos las órdenes. Dios, que pase esto. Y si eso pasa, y que pase esto, y si eso pasa, y que pase esto, y si eso pasa, Dios sería tu empleado. Y eso no es la vida cristiana. Dios es el jefe. Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces nosotros le obedecemos a Él. Entonces no hay que frustrarse un poco porque algunas cosas no salgan bien. Y a Dios no hay que reclamarle porque algunas cosas no salgan bien. Porque al reclamarle y al quejarnos de que lo que nosotros estábamos planeando o estábamos esperando no salió, estamos reprochando su voluntad. Y ahí ya nos encontraríamos en un problema. Entonces, mira, para las personas que desean anotar, que siempre hay algunos que veo muy juiciosos en el tema, es déjate sanar por Él. Déjate sanar por Él. Marcos 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, respondió, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Déjate sanar por Él. Dos puntos quizá que podemos hablar introduciendo este texto bíblico. Déjate sanar por Él es porque nosotros, entre comillas, podemos ser sanos por otro tipo de cosas. El que debe sanarte es Dios. O sea, quien debe sanarte es Dios. No hay mecanismos, terapias, circunstancias, personas o personal especializado en la salud que esté por encima de lo que Dios pueda generar en tu mente y en tu corazón. Mira, es básico. Nosotros muchas veces creemos haber superado cosas y cuando nos acordamos, volvemos a caer al mismo fango donde antes estábamos. ¿Por qué? Porque suplimos la sanidad que Dios quiere darle a tu corazón, la suplimos con otro tipo de cosa. O sea, nos distrajimos en otra cosa, ¿no? Entonces, como que tengo algún problema o algún vacío que necesita ser lleno y empiezo a leer. Entonces me leo un libro cada semana, un libro cada semana y mantengo mi mente ocupada en esa actividad, pero sigo estando enfermo o no estoy sano todavía. Solo estoy distrayendo mi mente leyendo libros.
Cuando paro de leer libros, vuelvo a la misma condición. ¿Qué te sanó momentáneamente? El tener tu mente ocupada leyendo libros. ¿Fuiste sano de corazón? No, porque te distrajiste leyendo libros. No le entregaste tu corazón al Señor. Entonces, déjate sanar por Él. Es porque hay otras cosas que, entre comillas, te pueden sanar, pero no es Él. El encargado de poder sanar tu corazón es Dios. Y me encanta de este texto, que es muy cortico, pero muestra unas verdades importantísimas. La segunda vez que el Señor interviene en él, antes de pasar en los puntos de predicación, el Señor Jesús dice en el versículo 25, o sea, él hace un primer repaso, escupe en sus ojos, le dice, ¿ves? Él da una respuesta. Y la segunda vez el Señor Jesús le toca, pero le toca los ojos, que es la parte que está enferma. Aquí hay otro problema para la sanidad de nosotros. Ejemplo, si nosotros tenemos un dolor en la espalda, nosotros vamos al médico para que nos trate la espalda. Nosotros como creyentes muchas veces tenemos un dolor en la espalda y le decimos al médico que es el tobillo. Y no dejamos que Dios meta su mano y toque la parte que está enferma o la parte que necesita ser sanada o recuperada. ¿Ok? Entonces, si el problema del ciego está en los ojos, Marcos 8:25 dice que el Señor Jesús le puso la mano sobre los ojos, no se las puso en otra parte. ¿Por qué? Porque el problema estaba en los ojos. De las preguntas que te hace el texto bíblico es, ¿dónde está nuestro problema? Porque nosotros casi siempre adornamos el problema y tocamos otras áreas de nuestra vida. Y no permitimos que Dios toque la parte que tenemos enferma, si es la mente, si es el corazón, si es una dolencia física. Lo que te intento decir con esto, o lo que te intenta decir la palabra del Señor, es que no escondamos la parte que tenemos enferma delante del Señor, porque Él tiene que tocar en la parte que está afectada. O sea, si el ciego tenía problemas en sus ojos, el versículo 25 dice que el Señor Jesús le tocó los ojos. ¿Para qué le tocaba otra parte si la enfermedad la tenía en los ojos? O el problema lo tenía en los ojos. Nosotros muchas veces no nos abrimos con el Señor para que Él toque lo que tenga que tocar. Y empezamos a colocarle pañitos de agua tibia al asunto y no destapamos o descubrimos los ojos para que Él verdaderamente intervenga donde tenga que intervenir. Cada uno sabe delante de Dios cuál es el problema que tiene. Cada uno sabe cuáles son sus culpas, cada uno sabe cuáles son sus pecados, cada uno sabe cuáles son las cosas que todavía lo jalan para el mundo, cada uno sabe. Deje que el Señor le toque esa parte. Porque, ¿qué es pañitos de agua tibia? Llamar a un líder o a un consejero y decirle, no, me volví a equivocar en eso. Entonces el líder hace todo el proceso. Bueno, hermana, vamos para adelante, pim, 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 pim. Y al tiempo volvés a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no le abriste el corazón a Dios de lo que sabes que todavía te está fallando. Y ahí se necesita ser muy radical. Porque Dios necesita tocar la parte que está enferma. Si no, vas a seguir enfermo. Vas a seguir enfermo. ¿Te das cuenta que algunas veces los médicos recomiendan tratar un tema con alguna medicina? Pero llega un punto en que el médico te dice, ¿sabes qué? Necesitamos operarte. O sea, tienes que ser intervenido quirúrgicamente para arrancar el problema de raíz. Y ahí tiene que ser uno muy, muy, muy radical para poder aceptar que Dios le toque a uno los ojos cuando el problema que uno tiene es de ceguera. Entonces, ¿cuál es tu problema delante del Señor? Permití que Él te lo toque. 2 o 3 puntos de predicación hablando de déjate sanar, pero por Él, no por otras distracciones. A ver, la manera en la que llegamos al Señor, como lo dije anteriormente, tiene que ser revisada. Uno muchas veces olvida la manera en la cual uno llegó al Señor y lo que Dios hasta este punto de la vida le ha permitido adquirir, tener y conocer. La formación que Dios tiene con nosotros, que es una formación muy linda, sino que nosotros casi siempre basamos nuestra mirada en los problemas y en las dificultades. Pero si nos desligamos un poco del problema y la dificultad, vamos a entender que Dios siempre ha estado en la muerte de un familiar, en un contagio, en la pérdida de un empleo. Dios sigue siendo Dios. La palabra lo dice. Nosotros somos los infieles, pero Dios siempre sigue siendo fiel, porque no habiendo otro superior, juró por él mismo que te iba a bendecir todos los días de tu vida.
Entonces, al final de la historia, Dios termina siendo un Dios muy fiel, solo que nosotros somos un poco más belicosos y siempre estamos pensando en lo que no tenemos, pero Dios siempre ha estado. Entonces, mira, 3 puntos de predicación que van atados con 3 palabras, ¿ok? Cada uno de los puntos tiene una palabra. El primer punto de predicación es déjate tocar por Él. Déjate tocar por Él. Ahí la palabra es confianza. Marcos 8:22 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Hay que explicar un poco la cultura. En esta cultura no era muy bien visto que un hombre tocara a otro a no ser de que fuera el papá o fuera de su familia. O sea que ante las personas que están llevando el ciego al Señor Jesús para que lo toque, de pronto ellos lo están llevando con una intención de ver como algún truco de magia o alguna cosa. Si ustedes revisan bien Marcos capítulo 8, los escribas y los fariseos, unos versículos atrás, están pidiendo señal. Entonces uno puede entender en la, en el hilo conductor del texto, uno puede entender que la gente estaba buscando era que el Señor Jesús le hiciera como un truco de magia o como que lo tocara para ver un milagro sobrenatural, porque versículos anteriores ellos le dicen, danos una señal. O sea, ellos le están pidiendo al Señor una señal. Entonces, esta historia no se escapa, porque el Señor Jesús no se encuentra con el ciego de camino, sino que le llevan, dice, le trajeron uno, o sea, se lo colocaron enfrente para que demostrara como algo de su poder. Y no está bien visto que el Señor Jesús toque a una persona. O sea, no está bien visto en esta cultura. Pero ustedes se dan cuenta que todo a aquel que Dios toca le va bien. Es tan simple como eso. A todo aquel que Dios toca le va bien. Hacia el principio parezca que le esté yendo mal. Explico con un dolor de los más fuertes que nosotros tenemos. O sea, el dolor de oído y el dolor de muela son terribles. Cojamos el de los dientes, el de la muela. Vos tenés una muela que te está doliendo mucho. Entonces vas donde el odontólogo, él te dice, no se puede rescatar, hay que sacar. Al principio es mucho dolor sacar la muela, porque te pueden colocar la anestesia que sea en la dosis que sea. Cuando se empieza a despertar el dolorcito ese, cuando la anestesia va pasando, a vos te duele mucho. Pero a tiempo futuro te va mucho mejor porque te sacaron lo que te dolía. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Muchas personas, cuando empiezan a intentar hacer las cosas bien con el Señor, voy a utilizar una cosa del árbol popular, les va como perros en misa. Bueno, no, yo me voy a comprometer ahora con el Señor y voy a empezar a hacer esto y lo otro. Y apenas usted medio arranca a hacer esto, hermano, la vida se le vuelve un 8. Eso pasa por 2 cosas. Primero, porque el diablo no se va a quedar quieto cuando lo vea usted intentando hacer las cosas que le agradan al Señor. O sea, el diablo empieza a tener problemas familiares, escasez de dinero, usted se enferma, le duele la espalda, le aparecen los $10,000 que antes no tenía. Y usted dice, pero ahora que estoy intentando hacer las cosas bien con el Señor, mire cómo me está yendo muy mal. Primero es porque el diablo también trabaja y él no es bobo, pues. Y lo segundo es porque Dios necesita ajustar las cosas para que puedas permanecer en el camino. Nosotros le podemos llegar al Señor en la condición que sea, pero Él tiene que empezar a repararnos. Y las reparaciones por lo general duelen. Los que somos un poco más antiguos, porque ahora pasa algo en los dedos o en alguna coyuntura de nuestro cuerpo, y vamos al médico. En nuestros pueblos teníamos sobanderos. Ay, papá. Vos te tronchabas un dedo, te usabas el tobillo o alguna cosa y había un señor que tenía unas manos como las de Hulk y te empezaba a sobar con unas pomadas verdes o unas pomadas rojas y era el sobandero del barrio y te acomodaba. Y ese proceso dolía, pero después de que la coyuntura o el dedo o el codo o el hombro quedara acomodado, después mejorabas. Es lo mismo que pasa con Dios. Perdón. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios tiene que acomodarnos, tiene que desajustarnos para volver a ajustar. Porque si algo está mal, según el símil comparativo que él hace con el alfarero, él no únicamente saca la pajita y sigue haciendo el jarrón. Cuando Dios ve algo mal, tiene que echar toda la arcilla al piso y vuelve y lo levanta, porque Dios quiere una obra nueva, no una obra reparada. Es que nosotros, mira, nosotros somos así.
Nosotros tenemos un problema en el corazón y queremos que Dios venga con unas gotitas que tengo aquí y las ponga en el corazón y repare tu corazón. Dios no trabaja así, hermanos. Me da pena, pero Dios no trabaja así. El alfarero dice que Dios desbarata toda la pieza y la vuelve a hacer conforme a su propósito. Dios no te va a hacer únicamente una reparación de pañitos de agua tibia. Si Dios necesita tirarte al piso completo, lo hace. Porque a Dios no le interesa que cuando estoy haciendo el jarrón, veo que tiene alguna anomalía, alguna impureza. ¡Ay, saquémosela! Dios trabaja con lo restitutivo, hablando en la novedad. ¿Te acordás? Él lo dijo, hermano, yo no voy a echar un vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué lo rompe, hombre? Yo no voy a colocar un retazo de tela nuevo en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque habla de él y lo destruye. Yo necesito comprar tela nueva, dice el Señor, y hacer nuevamente el vestido. Y el vino nuevo lo pongo en odre nuevo, no en un odre viejo. Nosotros tenemos la idea de que Dios puede repararnos como un pedacito nada más. Dios te tiene que desbaratar todo. Por eso cuando estás intentando hacer las cosas bien con el Señor, algunas cosas no fluyen, algunas cosas no salen. Y unos equivocadamente vuelven a echar hacia atrás porque dicen, no, hermano, eso desde que le entregué mi vida al Señor, eso me volvió la vida a un 8. ¿Por qué? Porque Dios está ajustando y está reparando. No hay personas que Dios haya tocado que les haya ido mal. O sea, ¿cómo te explico? Dios no interviene en nada que no quiera cambiar, mejorar o en su defecto multiplicar. Dios no toca a alguien con el cual no tenga un propósito. Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, hay algunos personajes bíblicos que no hay que explicarlo mucho, están muy conocidos y me gusta porque así podemos avanzar. Saulo de Tarso, ¿Dios lo tocó? Sí. ¿Mejoró su vida? Sí, apóstol Pablo. Ya, fácil. Simón, ¿tenía imperfecciones? Sí. ¿Dios lo tocó? Sí. ¿Cómo le puso? Pedro. ¿Salió el asunto bien? Sí. Dios lo que toca lo mejora. Sarai, madre de Isaac. ¿Tenía complicaciones? Sí. ¿Era una mujer incrédula? Sí. ¿Se reía cuando venían las promesas de Dios? Sí. ¿Y cuando Dios la confrontaba ponía la cara dura? Sí. Tú te has reído. No, yo no me he reído. Qué bendita. Pero bueno, Sarai, mamá de Isaac. ¿Dios la tocó? Sí. ¿Le fue bien? Sí. Abraham, sin la H, ¿no? Antes de que le cambiara el nombre. Abraham, mentiroso, adúltero, falto de fe. ¿Dios lo tocó? Sí. ¿El asunto salió bien? Sí. Padre de la fe. O sea que todo aquel que Dios toca, Dios lo hace para mejorarlo, para multiplicarlo, para bendecirlo. Y nosotros enojados porque Dios nos toca. ¿Te das cuenta que estamos un poco locos? Rahab, la ramera. El oficio que ella tenía, todos sabemos cuál era. En la genealogía del Señor Jesús aparece como una de las, en genealogía como una de las bisabuelas del Señor Jesús. Sí, ¿por qué? Porque guardó unos espías y empezó a obedecerle a Dios. Al que Dios toca le va bien. No se asusten cuando Dios los empiece a tocar. Porque muchas veces uno arranca a hacer cosas bien con el Señor y uno dice, ay, Dios mío, pero es que desde que estoy empezando a intentar agradar al Señor, algunas cosas como que no me salen bien. Tranquilo que es normal, porque sacar la muela duele. Pero después de que ya sanas, el dolor pasó y el asunto queda sabroso. Entonces, no hay problema con lo que Dios quiera tocar en tu vida. El problema es que nosotros queramos retroceder. Primer punto de predicación tiene que ver con eso. Dejarte tocar por Él. Ahí la palabra es confianza. Lo segundo que aparece en la predicación es dejarte sacar por Él. Y aquí yo presiento que me voy a meter en problemas, pero son necesarios. Dejarte sacar por Él. Expliquémoslo con un ejemplo. Como nosotros estamos tan acostumbrados a reconocer a Dios solo en las cosas buenas y en las cosas malas le echamos la culpa al diablo, algunas veces no entramos al propósito del Señor porque entendemos, porque no entendemos que Dios también nos saca de algunos lugares. No es el supervisor que te la tenía montada, no, no es el gerente, no. Algunas veces es el mismo Dios sacándote de un lugar
antes de que esa empresa se meta en problemas, antes de que tengas una responsabilidad alta, antes de que algo pase, Dios también te saca. Porque es que nosotros hablamos de que Dios abre puertas, no de que las cierra. Hermanos, la Biblia hay que predicarla completa. Te das cuenta que nuestra tendencia es cuando nos contratan. Voy a colocar un ejemplo. Yo soy profesor y voy a una universidad. Cuando me llaman de la universidad para ser profesor, gloria al Señor, Dios abrió la puerta. Ok. Y cuando Dios permite que yo salga de la universidad, a ese rector viejo pecueco ese que me sacó, no, espírate. Y si es el mismo Dios sacándote de ese trabajo. Ay, hermano. Ay. Te das cuenta que algunas veces nos metemos en problemas de una forma tan boba, porque le estamos atribuyendo al diablo todas las cosas que según nuestra opinión son negativas. Pero muchas veces el detrás de cámaras es que Dios está permitiendo que salgas de algún territorio, que salgas de alguna nación, que salgas de alguna casa, que salgas de alguna. Mira, el día que la iglesia entienda eso, el día que te pidan el apartamento en arriendo, decís, gloria al Señor, Dios está en el asunto, Él me tiene una cosa mejor. Pero muchas veces nosotros, cuando firmamos el contrato de arrendamiento, Dios abrió una puerta, pastor, entramos. Y cuando te dicen, mira, el favor y me desocupa el apartamento, uy, esa vieja, ¿qué le pasó? Que me quité el apartamento. No, no, Dios, gracias porque cambié de casa. Gracias porque ahora voy a estar en una casa mejor. O sea, lo que Dios necesita de la iglesia es que nos dejemos sacar por Él. No únicamente introducir por Él, sino sacar por Él. Y la tendencia de la iglesia es a que cuando se abren las puertas, bombos y platillos. Cuando Dios nos cierra la puerta, nos enojamos con Él. Hermanos, ¿quién le cerró la puerta? Hablando literalmente, ¿quién le cerró la ventana a Noé en el arca? Dios. No lo podía hacer Noé. Lo hizo el mismo Dios. No hemos querido entender que Dios abre y cierra puertas. Y ese texto está muy utilizado cuando Dios abre la puerta. No, Dios abrió una puerta fenomenal, pastor. Mi hijo se va del país. Dios abrió una puerta fenomenal, pastor. Tal cosa pasó. Y ahí estamos muy con la boca llena. Dios abrió. Pero cuando Dios decide cerrar y probar el corazón de la gente, ahí empezamos a pelear. Que el supervisor me la tenía montada, que yo no sé qué, que son unos cajoneros, que por ojo me sacaron. Pues no, no, hermano, usted muchas veces salió porque Dios lo quiso sacar. Entonces, no coja furia con la gente con el de su apartamento o el de la casa donde vive que le pidió la casa. Gloria al Señor, salimos de la casa, vamos para otra. Y si te sacan de esa, vamos para otra. Hago un paréntesis aquí cortico. Por el proceso que tenemos con la iglesia, yo he sentido algunas cosas en mi corazón que vamos a ir expresando de julio a diciembre, hablando del lugar que nosotros vamos a tener y absolutamente todas las cosas. Vamos a tener un tiempo de oración preciso en eso, porque yo he sentido en mi corazón algunas cosas y voy a comunicarlas con la iglesia, primero con la junta, con el pastor Jack, después con la iglesia, pero muchas veces Dios te quiere sacar de un lugar porque te quiere dar un territorio propio. Y nosotros nos empezamos a enojar cuando Dios nos saca de algún lugar que es en arriendo, cuando Dios de pronto quiere llevarte a un lugar propio. Entonces, cierro el paréntesis. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Mira, dejarte sacar por Él es lo que la iglesia necesita. Entender que Dios también te puede cerrar la puerta. ¿Tenías un trabajo el año pasado? Sí. ¿Este año no te renovaron un contrato? ¡Ay! Gloria a Dios. Ah, nomás lo vamos a hacer cuando la nevera está llena. En estos días vi una frase de uno de los líderes que tenemos en la iglesia, que es Jonathan, y él puso, no podemos adorar a Dios solo con la nevera llena. Qué cosa tan maravillosa. O sea, es la verdad. Nosotros somos muy buenos glorificando al Señor cuando todo está bien. Pero cuando perdemos la salud, cuando perdemos la plata, cuando perdemos la casa, cuando perdemos el empleo, empezamos a pelear con todo el mundo. ¿Y por qué? O sea, Dios no es el que abre y cierra puertas, o únicamente te sabes el versículo para que suene bonito, pero no estás convencido de esa idea. Hermanos, cuidado. Dejémonos sacar por Él también, porque así como Dios nos introduce, Él nos puede sacar. Que no se nos olvide que Él abre, pero que Él también cierra puertas. Y si estamos haciendo las cosas bien con Dios, no tenemos problemas de las puertas que se nos cierren, porque nuestra confianza no está en la puerta que se cerró, sino en Dios.
La gente se alborota cuando las cosas no pasan bien es porque su confianza estaba puesta en esa puerta, no en Dios. Y cuando se cierra la puerta, no estaba haciendo las cosas bien con Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese es el problema del ser humano. Pero la persona que está haciendo las cosas bien con Dios no tiene temores cuando una puerta se le cierra. No tiene temores. Marcos 8:23. Dejarte sacar por él. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Aquí hay dos cosas para analizar en ese versículo de Marcos 8:23. Lo primero que hemos venido pues socializando. ¿Qué pasa cuando Dios cambia de manera radical algo en tu vida? La respuesta es, muestras tu verdadera fe. O sea, ahí ya te doy, no vamos a darle mucha vuelta al tema, ya te estoy dando la respuesta. Cuando Dios cambia algo de forma radical en tu vida, muestras tu verdadera fe, porque ahí vas a mostrar de qué estás hecho. No si estabas entretenido, sino si estabas convertido en el Señor. Cuando Dios cambia la circunstancia fuertemente, ahí demostras que tan cristiano sos. El resto, hermanos, son historias y son fábulas. Pero mira, el ciego se dejó guiar sin entender lo que estaba pasando. Lo explicamos en el punto anterior. Los hombres no se tocan en la cultura judía a no ser que sean familia. Y aquí el Señor Jesús está tocando a una persona vulnerable porque le faltan sus ojitos, ¿cierto? O sea, él no tiene visión. Y el Señor Jesús lo está tocando. Aquí la palabra es guianza. En dejarte sacar por él, la palabra es guianza. ¿Por qué? Porque yo me dejo guiar muchas veces cuando no entiendo. Muchas veces lo que Dios necesita, y entiéndame espiritualmente la predicación, es que nosotros seamos ciegos. Es lo que muchas veces Dios necesita. Que nosotros seamos ciegos, entre comillas hablando, ¿no? Mira, la persona que está ciega se deja guiar por el Señor sin ningún tipo de problema. La persona que no apoya lo que hace en su visión, en las circunstancias, en lo que ve, en lo que olfatea, en lo que escucha, en lo que siente, esa es una persona totalmente bendecida. El problema más grande que tenemos nosotros en las iglesias, ¿cuál es? Que cuando Dios pone en la mente y en el corazón del pastor que Dios va a bendecir a una persona en la iglesia y Dios le dice, hermano, Dios me mostró que te va a bendecir. Lo primero que viene es a tu mente, pastor, estoy desempleado. ¿Y bendecir de dónde? ¿Cómo? Ya estoy adulto, ¿quién me va a contratar? No tengo estudio, nunca estudié, ¿quién me va a ayudar? O sea, empieza la mente, lo que pensamos, lo que olfateamos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que vemos. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia, entienda el símil y la comparación, es ser una iglesia ciega. Porque cuando usted y yo somos ciegos, el Señor nos guía por donde Él quiera. Cuando nosotros empezamos a tener nuestros ojos activos, empezamos a guiarnos en las circunstancias y caemos. Pastor está siendo un poco exagerado con lo que está aseverando. No. Cuando Sansón volvió a Dios, cuando los filisteos le quitaron los ojos, antes no. Antes él estaba entretenido en su fuerza, en lo bonito que era, en lo grande que era, en su pelo bonito, en las dalilas, en coger miel de un león muerto, cochino. O sea, Sansón estaba entretenido en otras cosas cuando tenía la visión. Lo mejor, perdón hermanos, pero es Biblia, pero aplicada. Lo mejor que le pudo pasar a Sansón fue que los filisteos le quitaran los ojos. Porque cuando le quitaran los ojos, volvió al Señor. Lo que nosotros vemos muchas veces nos aleja del Señor. Hermanos, yo no estoy hablando nada raro. Nosotros tenemos una mirada de ver. Saulo de Tarso. Necesito que este se convierta en mis caminos. ¿Qué hizo? Le puso como unas escamas en los ojos y lo mandó por allá con Bernabé. A los 3 ojos, cuando imponen la mano sobre Saulo de Tarso, que se convierte en apóstol Pablo, le caen. O sea, Dios para poderlo llamar tuvo que cegarlo. Yo no estoy inventándome nada. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia es muchas veces no guiarse en lo que ve, porque lo que ve es problemático. Lo que ve te aleja, lo que ve te muestra otra circunstancia, lo que ve te complica. Entonces, cuando van al apóstol Pablo, Hechos 9 estoy narrando, e imponen manos sobre él, caen de sus ojos como unas escamas. Dios lo que hizo fue quitarle la visión para poderlo seducir hacia él. Es Biblia aplicada. Le pasó a Saulo, le pasó a Sansón, bueno, a todos les pasó. ¿Qué te intento decir con esto? No nos dejemos guiar por lo que nosotros estemos viendo. Dejémonos guiar porque Él nos quiere guiar.
Entonces, mira, ciegos confiamos totalmente en el Señor. Usando nuestra visión, nos distraemos fácilmente. Atentamente, Sansón. La mente humana, por lo general, obedece lo que entiende, ¿cierto? O sea, nosotros por lo general obedecemos lo que entendemos. Si esa mentalidad, reposando en la Biblia, no la cambiamos, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay cosas que son ilógicas en la parte bíblica. O sea, el ciego no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, pero obedeció al Señor, sí. El problema del ser humano es que intenta obedecer cuando entiende y comprende. Muchas veces no hay que comprender. Hermanos, perdón, y no es una fe a ultranza, totalitaria y manipuladora, no, pero si lo dice la palabra del Señor, hágalo. Es que no entiendo mucho, no tenés que entender todo, tenés que obedecerlo todo. Entre entenderlo todo y obedecerlo todo, yo me quedo con obedecerlo todo. Hay cosas que aún ahora, los que tenemos algún tiempecito con el Señor, no entendemos, pero lo obedecemos porque lo dice la palabra, sí, eso es necesario, porque la obediencia es mejor que los sacrificios, hermano. No hay que entenderlo todo, pero sí hay que obedecerlo todo. Entonces, mira, de los primeros aspectos acá es que el ciego se deja guiar sin entender. Y los segundos son sus métodos, ¿no? O sea, el Señor Jesús escupe en sus ojos. yo siempre soy muy visual y me hago algunos ejemplos y los pongo para que usted me entienda. Y este ejemplo te va a dar guacala, pero funciona. ¿Vos te imaginas al Señor Jesús escupiéndote en tus ojos para hacer un milagro? Mira, los métodos de Dios muchas veces son unos métodos tan extraños, pero tan efectivos. O sea, son extraños, pero efectivos. Y hay cosas que al principio no saben bien, que al principio no huelen bien, que al principio no tienen un buen aspecto, pero son bendiciones. O sea, el Señor Jesús le escupió en los ojos. Me imagino a alguno de nosotros necesitando un milagro y que el Señor Jesús ponga su saliva en nuestros ojos. Señor Jesús, desinfectate, guácala. Ah, ok. Los métodos de Él son los métodos de Él. Y si la iglesia no se acostumbra a sus métodos, va a tener todos los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos métodos muy diferentes a los del Señor. Isaías 55, ¿no? Si no te acostumbras a sus métodos, tendrás algunas dificultades para entrar en su voluntad. Porque Él todo no lo hace de manera lógica, lo hace a su manera. O sea, Dios no lo hace de manera lógica, a nuestra lógica. Él lo hace a su manera. Y lo peor, ¿le funciona? Sí. A Dios le funciona. La lógica de Dios es diferente. Un día va un leproso ante el Señor Jesús y le dijo, si quieres puedes tocarme. Los leprosos estaban a las afueras de las aldeas y los campamentos. Y este ve y se le pone al frente. ¿La ley decía que podían tocar leprosos? No. ¿El Señor Jesús lo tocó? Sí. ¿Por qué? Porque sus métodos son diferentes. Y tocando le dijo, sí quiero. Se acaba la discusión. Hermanos, déjate sacar por él. Dejemos de estar pensando que siempre que perdemos, entre comillas, algo, es porque alguien hizo algo malo o el diablo metió su mano. Es el mismo Dios también algunas veces cerrándote la puerta, porque necesita convertirte. Es que nosotros muchas veces nos distraemos en cosas, hermano. Y cuando Dios ve, o sea, como el objetivo, el Señor Jesús lo dijo, hasta este punto de mi vida, todos los que me diste, ninguno se perdió. Ese fue el examen final para el Señor Jesús, hecho por Dios. Todos los que me diste, excepto Judas, ninguno se me perdió. Véanlos, aquí están. Entonces, como el objetivo de Dios es llevarte al cielo, no que en la tierra vivas distraído, Él algunas veces necesita quitarte los distractores. Y aquí Américo se está metiendo en problemas, porque muchas veces estabas entretenido en lo que sea. Y Dios necesita sacudirte para decirte, te olvidaste todo el tiempo que lo más importante era yo. Entonces necesito sacudirte para que volvás a los rudimentos antiguos, para que volvás a la especialidad. Primer mandamiento de lo que usted y yo conocemos como el decálogo. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Lo más importante en la vida del cristiano es Dios. Y cuando en la vida del cristiano Dios no es lo más importante, Dios hace lo que sea para ser el más importante. Si eso se llama perder empleos, perder salud, perder lo que sea, Dios lo hace.
Dios tiene que mostrarse en la vida como el más importante de las personas. David un día se distrajo. Usted recuerda la historia. Y por allá con Bexabé y un poco de cosas. Y muy distraído. Y Dios dijo, bueno, a David, ¿qué le está pasando, hermano? Hagámoslo volver en sintonía. Es cuando Dios toma la vida del hijo del accionar que él tuvo con Bexabé. Y en ese momento David recapacita. Dios tiene que hacer lo que sea, lo hace, con tal de poderte llevar al cielo. Porque el objetivo de Dios es que vos algún día te salves, no que en la tierra estés distraído y después tengas problemas. Dejarte sacar por él. Hagamos el último, que el tiempo quizá nos apremia, pero nos alcanza. Dejarte sacar por él. Y lo tercero es aceptar lo que venga de él. Hablando de la palabra proceso. Haciendo un recorderis, dejarte tocar por él, dejarte sacar por él y aceptar lo que venga de él. Ahí la palabra es proceso. Mira, aprender o aceptar lo que venga de él no es tan sencillo. No es tan sencillo. Marcos 8:24 dice, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y el 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirasen y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Mira, nosotros estamos muy bien con la idea de recibir lo que le pedimos al Señor. O sea, yo le hago una petición, Dios me la responde. Con esa idea nosotros estamos muy bien. Pero no estamos tan bien con la idea de aceptar lo que Él quiere para nosotros. Hermano, vea, por eso hay jóvenes que ya no oran por los noviazgos, porque saben que Dios se les mete y les desbarata esa vaina. Entonces prefieren hacerse los locos y dicen, ay, no, amén. Y yo la tengo, pero a mi manera. Yo utilizaba mucho una frase cuando era el pastor de los jóvenes en la iglesia, hace mucho tiempo, y es, tu relación tiene que ser metida en la Biblia. Si esa es una frase que ustedes me escucharon siempre, yo les decía, esa pareja que tenga, métala aquí. Ese que lo está pretendiendo, métala aquí. Métalo aquí. A él o a ella, métalo en este librito. ¿Es diferente cuando ya estás casado? Pues sí, porque ya si usted casó en la voluntad o fuera de la voluntad del Señor, pues tiene que ayunar y orar y echar para adelante, porque ya qué más le vamos a hacer. Perdón si el mensaje es muy pesimista, pero ya casado, ¿qué vas a hacer? Pues orar. Pero si vos estás soltero, mete a tu pretendiente aquí. O metela a ella aquí, a la que esté pretendiendo. Si sale viva, puede funcionar. Si no, por aquí, que es más derecho. Hoy no tenemos gente orando por los empleos. ¿Por qué se guía la gente hoy? Porque le pagan más. Pastor, me llegaron 3 ofertas laborales. En esta me pagan 1 millón, en esta 2 millones, en esta 3. El Señor está en que coja gente 3. Esa es la lógica de nosotros. Nosotros hoy es lo que más nos dé sentimentalmente, el más bonito o la más bonita. Si tiene mucho de Dios, no importa que sea bonito. Ahora todos son con barba, ¿no? Ay, que tiene una barbita más linda, pastor. Eso es lo que mide ahora. O sea, si es bíblico el degenerado, no importa que tenga barba, porque que esa barba los hace ver más lindos, pastor. O sea, esa es la medida que nosotros tenemos ahora. Y es una fatalidad. Es una fatalidad. Nosotros estamos muy bien, muy, muy, muy bien cuando le hacemos una petición a Dios y Dios la responde. Pero nosotros estamos fatal, totalmente mal, cuando le pedimos a Dios algo y Dios responde, pero a su manera. Claro, nosotros estamos muy regular en aceptar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo te digo una cosa, que hay una cosa de renuncia. Dios en el versículo final, ¿sabe qué le dice en Marcos capítulo 8? Le dice, no regrese a Bethsaida y no hable con la gente de Bethsaida. Eso lo hemos explicado en otras predicaciones, ¿no? Ustedes recuerdan, creo que está en Mateo, el Señor Jesús dando una fuerte advertencia contra 2 poblaciones, ¿no? Entonces, Él les dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón, territorio no judío, se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace rato
estuvieran envueltos en ceniza y en cilicios, arrepentidos de su mala conducta. O sea, ¿qué quiso decir el Señor Jesús? En Betsaida se hicieron algunos milagros. ¿La gente creía? No. El problema de Betsaida era incredulidad, ¿no? Por obvias razones, él saca al ciego, pero no estamos hablando de que él te saca por problemas de incredulidad. Aquí la predicación es otra, pero yo necesito decirlo. Él saca al ciego porque en Betsaida había incredulidad. Eso no lo podemos sacar del texto bíblico. Y él lo demostró. Betsaida en la Biblia es incredulidad. O sea, él tiene que sacarlo de ahí para poder operar. Tiene que sacarte de un lugar. Ok, esa es otra reflexión. Pero mira, ¿qué pasa cuando lo que le pedimos a Dios, Dios lo responde, pero a su manera? ¿Qué pasa? ¿No será que de pronto es una muestra de humildad que Dios te quiera dar una respuesta diferente a la que le estabas pidiendo? Porque, reitero, si todo lo que usted le pide al Señor, Dios se lo da 100% y nunca nada diferente, Dios es su esclavo y usted es el jefe de Dios. Y esa no es la idea, teológicamente hablando. Estamos muy bien con la idea de pedirle cosas a Dios y que Él nos las dé como nosotros se las pedimos. Pero cuando Él responde de otra manera, ay, papá, valga el dicho, empieza Cristo a padecer. Porque cuando Él intenta meter su mano y hacer una cosa diferente a la que usted tenía planeada, ahí se forma el zafarrancho. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios. Ay, pero ¿hasta cuándo? Hasta que Dios diga. Ay, pero no estoy de acuerdo. Pues de malas como una piraña mueca, hermano, porque aquí toca obedecerle al Señor. Ay, a mí no me parece. Es Dios. Dios lo dispuso. Dios no lo solucionará todo de manera inmediata. Algunas veces lo hará por partes y en su tiempo, como pasó con él. Primera intervención, escupió en sus ojos. ¿Ves? No, no veo totalmente. Volvió y puso sus manos sobre sus ojos. Ahora ves, sí, aquí hay un milagro cíclico. Y más allá de cíclico, es como por tiempo, ¿cierto? Entonces, primer proceso y segundo proceso. La iglesia también necesita entender lo que, en este aceptar lo que venga de él, que la palabra es proceso, es que algunas veces Dios va a hacer algo en un momento y después lo va a perfeccionar. Dios todo no tiene que hacerlo de una. Dios va a hacer cosas paso a paso, porque también Él necesita mostrarte paso a paso cómo crecer. Y en este aceptar lo que venga de Él, el texto termina de una manera maravillosa. Si ustedes notan bien la lectura, Dios algunas veces hace milagros, pero algunas veces hace milagros que restituyen lo que en un tiempo habíamos perdido. Este pasaje hay que leerlo bien, ¿no? Entonces, cuando el ciego dice, cuando el ex ciego, en este momento ya, dice, veo a los hombres que caminan, ahí el texto está mostrando que antes había visto caminar, y los veo como árboles. Ahí el texto está mostrando que él tenía idea de que era un árbol. O sea, al parecer, este no era un ciego de nacimiento, este era un ciego que por algunas cosas en la vida, al parecer, había perdido su visión. Porque él dice, veo como árboles, veo que andan. Estas son acciones que si nunca las has visto, pues ¿cómo vas a saber cómo la gente anda? Pero si él dice que los ve como que andan y que son como árboles, entonces de pronto él en un tiempo tuvo visión y ahora la tenía perdida y aquí la está recuperando. Pero muchas veces creemos que Dios únicamente hace un milagro y muchas veces nosotros creemos que Dios se ha olvidado de las cosas que nosotros le hemos pedido. Y Dios no se olvida de lo que nosotros le hemos pedido. Porque si hay una promesa, yo no sé si la mejor promesa, porque para mí la mejor promesa es la salvación de la gente, ¿no? Pero una de las promesas más influyentes es que él dijo que lo que robó el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, él lo iba a restituir al 100 por 1, hablando de tu salud, de tus bienes materiales, de tu dinero, de tu confianza en Cristo, hablando de absolutamente todo, porque esto engloba todo, ¿no? Esto encierra todo. Dios algunas veces hace un milagro, pero restituyendo lo que habíamos perdido, porque al parecer este ciego tuvo en un tiempo visión y la perdió. Se lo traen al Señor Jesús. Él hace un milagro, sí, pero es un milagro de restitución de una cosa que él antes tenía. Y, y ese vio de lejos y claramente no puede ser leído a la carrera. Aquí hay una mejoría en su visión, ¿cierto? En un punto, al parecer, la vista se le fue apagando.
a este hombre. Por eso él veía cómo árboles, veía cómo mm, que caminaban. Pero ahora Dios le pone la visión para hablar en nuestro argot popular de un peladito, de un pelado joven. Esa era una persona ya adulta, ¿no? De hecho, seguro una persona niña no estaría con el Señor Jesús, sin sus padres y bueno, etc, etc. Esta es una persona ya quizá adulta, mayor que el Señor Jesús, de eso estoy casi que seguro. Y dice que vio de lejos y claramente a todos. Este claramente a todos en el pasaje bíblico no puede ser desconocido. Aquí hay una mejoría, pero sustancialmente tremenda. ¿Qué te intento decir con esto? ¿No será que de pronto cosas que nosotros hayamos perdido hay que empezar a orar para que Dios las restituya? Porque muchas veces le estás pidiendo a Dios un milagro y tu mente y la mía están en un milagro diferente. ¿Sabes qué puede hacer Dios? Desempolvar lo que creías que ya estaba perdido y volvértelo a entregar mejorado, porque ahora puedes ver de lejos y claramente. Yo siento en mi corazón decirte hoy, algunas veces hay que esos sueños que creíamos que Dios ya no podía hacer, es necesario colocarlos de nuevo en oración, porque quién quita que a través de esos sueños que antes tenías, que crees que no se pueden hacer porque estamos en pandemia, pastor, Dios Dios los pueda utilizar para poder bendecir y ensanchar tu vida en este momento. ¿Quién quita? Dios es Dios. Hermanos, ay no, pero es que la economía, la inflación, y me estás hablando a mí de inflación, me estás hablando a mí que el dólar está caro, me estás hablando a mí de los problemas de salud, cuando el Señor Jesús escupe en los ojos de una persona y lo pone a ver, hombre. O sea, me estás hablando en serio de que todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser lógico. Si tenés que pasar tu hoja de vida, pasala. Ay, pero es que ahí piden maestría y yo solo tengo el título normal. Páselo, porque si Dios está con usted, pasa usted, no pasa el de la maestría. ¿En serio? Pues sí, porque así funciona con Dios. ¿En serio? O sea, nosotros tenemos a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Abre mares, hace brotar agua de las peñas en los desiertos. El día que quieren carne, les pone maná, codornices, que comía la realeza, ¿no? O sea, no les puso ahí bofe, jeta, chunchullo, que sabe rico, no lo estoy criticando, no, pues sigas metiendo su jeta y su chunchullo, no le estoy criticando eso. Pero el día que la nación de Israel en el desierto querían comer carne, Dios miró la tabla y dijo, ¿y qué hacemos? Stick pimienta, no. Filet miñón, no. Milanesa de cerdo, no. Mandémosles codornices, lo que comen los reyes. Y en el campamento, ¡brum! Llovieron qué? Codornices, lo que comía la realeza. Entonces, como tenemos ese tipo de Dios, ahora algunos hermanos van a escribir por internet, ay pastor, pero el bofe y la jeta es rico. No, no, o sea, seguiste comiendo tu jeta, ¿no? No hay problema. Lo que te intento decir es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios tan maravilloso que cuando nos da lo mejor. Que nosotros pensemos que es lo peor o que no es lo que nos merecemos es diferente. Pero Dios siempre que da, te pone lo mejor. Que usted crea que eso no es lo que usted merece, eso es su orgullo y su problema. Pero, ay, que en ese trabajo no me pagan bien. Hasta este punto de tu vida es lo que Dios considera que debes tener. Porque te está probando, está ensanchando tu fe. Y a todos les ha tocado empezar así. Trabajos mal pagos y usted y yo nos enojamos. Ah, pero es poquito que nos pagan. No te quejes. Agradecerle a Dios por lo que tenés. Que me toca trasnochar, trabajar 16 horas al día, así como los tiempos bíblicos, que trabajaban de 14 a 20 horas al día y la gente dormía 4 y ninguno se descuajó. Entonces, tranquilos, porque es que muchas veces llegan las ofertas laborales y ay, no, yo no merezco eso. ¿Cómo se te ocurre? O sea, yo ya me gradué. Y si Dios quiere que pases un proceso de 1 o 2 añitos ahí para después promoverte en un salto, pero súper genial, te das cuenta que la mayoría de trabajos en nuestro país, Colombia, no son pagos como la gente merece. Porque algunas veces sos profesional y no te pagan como un profesional, te pagan como si fueras un aprendiz. Y muchas veces tu opinión es, ah, pero yo no merezco eso. Tranquilo, tranquila, tranquilo. Dios en un momento te da.
porque lo que se robó el saltón, el revoltón y la oruga y la langosta, Dios lo devuelve al 100 por 1. O sea, lo que hoy en día en tu trabajo te están pagando mal, Dios te lo devuelve. ¿Te lo devuelve normal? No, con intereses, porque la palabra dice que es al 100 por 1. ¿Salís ganando sí o no? Sí. Entonces deja tu show. Tan simple como eso. Amados, oremos 2 minuticos, que el tiempo se nos venció, y se nos venció mucho, perdón, pero oremos. Señor, yo te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús por todas las personas que están conectadas en este momento, recibiendo palabra tuya, porque no es una idea del líder, es una palabra que está en tu corazón. Bendecimos en el nombre glorioso, Padre Celestial, a cada hombre y mujer, porque son creación tuya, para que a tu tiempo tú puedas hacer con ellos. Bendíceles en sus pasos, bendíceles en sus caminos, bendíceles en su caminar, bendíceles en la toma de decisiones. Ayúdales a pasar el proceso, que es la última palabra que tú nos diste hoy. Ayúdales a aceptar lo que venga de parte tuya. Que no seamos buenos únicamente para recibir tu bendición, sino también para aceptar tu prueba. Que no seamos una iglesia únicamente que quiere, Padre Celestial, las cosas bellas de la vida, pero cuando las cosas se ponen un poco tenues y grises, ahí nos empezamos a quejar. Hoy nosotros renunciamos a ese espíritu de queja. Renunciamos a ese espíritu, Padre Celestial, de inconformidad, a ese espíritu de inconformismo, a ese espíritu de no estar saciados. Y en el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy nosotros nos ponemos delante de ti para que tú hagas tu santa y única voluntad en cada uno de nosotros. Que nunca se aparte este libro, que la Biblia nunca se aparte de la mente de nosotros. Que de día y de noche podamos meditar en él, para que en tu santo y único nombre tus promesas lleguen con tu bendición a tu tiempo y según tu propósito a nuestra vida. Intercedemos, Padre Celestial, por las personas nuevas que quizá no te conocen, que ellos puedan entregar su corazón a ti, que ellos entiendan que es lo más fácil de la vida, poder decirle: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Señor Jesús, no sé qué hacer con mi vida, pero en ti he puesto mi mirada para que tú pulas en mí lo que está mal, y que ellos entiendan que Dios nunca tendrá problema con recibirles. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida ponemos delante de ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor.